Hoy nos corresponde referirnos a la simbología arcaica y después a algunos aspectos de esa simbología en el sistema egipcio. No es necesario que explique qué es un símbolo, todos los conocemos. Lo que sí interesa es que desde la más remota antigüedad hubo un lenguaje, todo un lenguaje organizado, y ese lenguaje fue de símbolos. Claro que los símbolos tienen todos algo para decirnos, pero en todo caso hubo un lenguaje hierogramático, viene desde la más antigua, desde la antigüedad más remota, y se prolonga a través de los movimientos filosóficos e iniciáticos hasta nuestros días. Ese lenguaje es un lenguaje apretado, porque unos pocos símbolos pueden decir muchas cosas. Y es un lenguaje que requiere una clave de interpretación, porque los símbolos son figuras que encierran una vida, una inteligencia, un mensaje, y los sistemas iniciáticos tenían la clave de interpretación de cada uno de esos símbolos. De modo que a veces se reunían varios símbolos en uno solo y se tenía un emblema. Ese emblema, en todo caso, era un lenguaje ya más complicado. La clave de los símbolos permitía al que la poseía penetrar más allá de la figura. Penetrando más allá de la figura, el símbolo abría sus puertas y le otorgaba al que estaba en posesión de la clave el mensaje que tenía que darle. De otro modo, la figura para el profano, para el no entendido, el que no posee la clave, aparece como una simple figura y no ofrece ningún peligro de dar enseñanzas especiales, iniciáticas o secretas, porque la mera figura no entrega su contenido, repito, sino es a través de una clave de interpretación. Esa clave o llave abre la puerta del símbolo, como estamos diciendo. Ese lenguaje aparece en todos los documentos sagrados de la humanidad. Aparece en las escrituras sagradas de todas las religiones. Aparece en el lenguaje de los grandes sistemas de filosofía semi-esotérica, como en el caso de la Vedanta, de la Sankhya Yoga, que son sistemas no totalmente públicos, pero gran parte de sus enseñanzas sí son públicas y en todo caso a veces hay que velarlas a través de un símbolo. Quizás convenga decir que además del símbolo y del emblema, aparece la alegoría en forma de parábolas, de leyendas. Pero la alegoría en todo caso es diferente del símbolo, en que la alegoría es siempre una narración, tiene un argumento, se cuenta o se dice algo, mientras que el símbolo o la simbología arcaica es una sucesión de figuras. Creo que con esta introducción, asaz breve, nos ponemos ya en el interior del asunto del que tenemos que hablar esta noche. Los símbolos son innumerables en los distintos sistemas y religiones, pero hay algunos símbolos que participan de la vida de las religiones nacionales y de los sistemas en general. De manera pues que puede hablarse de símbolos que son símbolos generales que casi todo el mundo usa en los diferentes lugares geográficos de la Tierra y en diferentes etapas de la evolución humana. En cambio hay otros que son de carácter más local. Los símbolos más usados son
ciertas figuras geométricas que son generalmente utilizadas por todos los sistemas. Hay también ciertas figuras que representan a la naturaleza. Y hay como símbolos animales. Algunos de esos animales son utilizados también en todos los sistemas. Los símbolos, pues, pueden ser muy variados. Veamos, por ejemplo, he anotado una cantidad de símbolos que son símbolos generales. El del árbol. A la cabeza de las cosmogonías, en casi todos los sistemas aparece un árbol o más de un árbol. Hemos disertado en otras oportunidades y aquí mismo acerca de que en el jardín del Edén, de su propia mano, Dios planta dos árboles: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero otros sistemas más antiguos y posteriores al sistema de los hebreos también tienen su árbol. Ese árbol, en todo caso, puede ser el árbol mundanal, el árbol que se despliega en el universo, aquello que los gnósticos llamaban el pleroma, el todo, la totalidad. En el sistema de la India, el árbol está invertido, tiene sus raíces en lo más profundo de los cielos. Su tronco atraviesa el pleroma, atraviesa el espacio inmanifestado, subjetivo, y su ramaje y su follaje constituyen el mundo que nos rodea y los seres que habitamos en ese mundo. De modo que cuando Sri Krishna en el sistema de la India habla del árbol, él llama a la atención de que más allá del follaje, más allá de las ramas y a través del tronco se puede ir a la raíz, que ha dado origen y que da sustento a ese árbol. El principio uno, la raíz sin raíz, la raíz de todo lo existente. De modo pues que sin abundar en más detalles, este árbol lo encontramos, repito, en todos los sistemas. El árbol del bien y del mal generalmente aparece con un pájaro en sus ramas. Ese pájaro es muy interesante porque aparece en diversas teogonías e inclusive en las teogonías americanas, en la teogonía de los mayas, de los aztecas y en la incaica. Es un símbolo de carácter universal. Un pájaro habla desde las ramas. A veces son dos pájaros. Generalmente, enroscado en el tronco del árbol mundanal, hay una serpiente. En todo caso, estoy tratando de símbolos que son todos muy conocidos. El lenguaje de la simbología arcaica nos dirá que el árbol, el tronco, las ramas, el follaje, los pájaros, la serpiente enroscada en sus ramas, tienen todo un significado y una lección que darle al iniciado, al hombre que se inicia en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda en todo caso de la verdad esotérica, interna. Otro símbolo fundamental de todas las religiones es el arca o nave, la navis. El arca aparece conteniendo los elementos que se salvan de un diluvio en todas las tradiciones. No hay solamente el arca de Noé en la tradición universal. Antes y después del arca de Noé, en el extremo de Asia, en el Medio Oriente, entre los pueblos del norte de la Escandinavia y también en las tradiciones americanas, se nos habla de que una cantidad considerable de aguas lo inunda todo y se salva la primicia o simiente de cada cosa en un barco o en un arca. Este es el arca como matriz de la naturaleza, donde se guarda la simiente del universo que va a venir después de un descanso, después de un periodo caótico en que las cosas van a volver a organizarse. Cuando el arca se constituye en símbolo sexual o fálico, es el órgano sexual femenino,
donde se guarda la simiente del futuro ser. Nosotros vamos a ir viendo que muchos de estos símbolos tienen su correspondiente naturaleza en el mundo de la forma, y a eso se le llama falicismo, que no necesariamente en la historia de las religiones tiene que ser algo repugnante o pecaminoso, porque, según nos dice la sabiduría hermética, así como es arriba, así es abajo. La naturaleza es muy económica en sus procedimientos, y lo que vemos en el mundo físico generalmente es el retrato de las grandes ideas y de las grandes esencias que parten de la mente universal. Otro aspecto del arca, y aquí sí que ya el falicismo es más evidente, es el arca entre los hebreos de la alianza. Es el Sancta Sanctorum de todas las religiones, cuyas puertas puede abrir solamente el sumo sacerdote y penetrar en ellas. La alegoría, en todo caso, de carácter sexual, es muy fácil de ver. Siempre en los sistemas de la antigüedad, estos símbolos eran muy respetados, porque en la naturaleza todo lo que es, todo lo que deviene, todo lo que se transforma, existe, tiene su existencia gracias a que la vida una se polariza, y ambos polos de esa misma naturaleza y de esa misma esencia lo podemos llamar masculino y femenino si queremos, pero también lo podemos llamar positivo y negativo, de acuerdo al enfoque que nosotros hagamos del asunto. Así, en la naturaleza, en la esencia que luego va a dar nacimiento a todas las formas, se encuentra esa polaridad de lo masculino y de lo femenino, solamente que en las esencias no hay forma, no hay generación y no hay órganos de generación. Lo que genera son polaridades de esencias, energías, y cuando esas energías o esencias descienden al mundo físico, entonces recién aparece el sexo y aparece la generación. En los mundos espirituales no hay generación, hay emanación de la propia naturaleza. Por esa superabundancia de que hablábamos noches pasadas, lo uno se convierte en dos y los dos se convierten en muchos, sacando de su propia esencia. Eso es una emanación, y eso es diferente a la generación que ocurre solamente en los mundos de forma y en las especies que ya aparecen como varón y como hembra. El loto es otro símbolo de esta naturaleza al que nos referimos con cierta frecuencia en los estudios de teosofía. Vamos a dejar los vegetales y entrar en el bestiario arcaico y simbólico, en las bestias, en los animales. La serpiente es un símbolo universal, utilizado en todos los sistemas. Es el más universal de todos los símbolos. Cuando no aparece como serpiente, va a aparecer como dragón en algunas teogonías y en algunos sistemas muy antiguos. O en Egipto aparece como cocodrilo. En todos los casos se está usando el mismo símbolo. La serpiente sirve y ha sido usada como símbolo porque sus características de animal ayudan a simbolizar en él muchos procesos, muchos hechos de la naturaleza. La serpiente, mordiéndose la cola, es el símbolo de la eternidad, del círculo sin fin de lo absoluto. La serpiente, con un huevo en la boca, significa el poder generador que de sí mismo extrae aquella materia homogénea que va a ser la base de todos los sistemas, de todos los mundos, de todas las esferas. La serpiente enroscada en un árbol y diciéndole a la primer pareja humana, coman del fruto de este árbol, significa la sabiduría o la inteligencia espiritual diciéndole al hombre, salga de su estado ingenuo
infantil y dogmático y recree el conocimiento, adquiera la sabiduría que le va a permitir ser responsable de su propia vida. Porque esa sabiduría, esa mente, esa inteligencia que adquirimos con la evolución nos hace percatar de nosotros mismos y de las cosas. Nos permite hacernos conocer como unos individuos, conocer la esencia, el modus operandi de la naturaleza y por ende el ser el arquitecto de nuestros propios destinos. Sin esa sabiduría, el hombre es un mero ser obediente en la naturaleza que actúa por impulsos y actúa por instinto. Es el ser humano aquel ser en quien la sabiduría, simbolizada en la serpiente, simbolizada en ese reptil, es el que adquiere ese conocimiento de sí mismo que llamamos autoconciencia. Esto también es fácil de ver en los sistemas de simbología arcaica. Que la serpiente del paraíso no era un reptil con patas. Se supone que tenía patas porque a partir de determinado momento, cuando llueve la maldición sobre ella, se dice que a partir de ahora ella se va a arrastrar por el suelo. Que la serpiente no era un mero reptil, porque un mero reptil no es un ser inteligente, se echa de ver en el trato que se da a las serpientes voladoras y a la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento. También a los hijos de Cam, especialmente Adán, cuando se dice es una serpiente en el camino que muerde los talones del viajero. Estos son todos símbolos que los cabalistas han estudiado y en el cual la serpiente se refiere más a un estado del ser, a un modo de ser, que al reptil, o mejor dicho, que al reptil que está simbolizando ese estado de ser, ese estado de conocimiento. Entonces no nos va a sorprender escuchar en boca de Jesús que Él diga, sed prudentes como serpientes, y equipara a la serpiente a la prudencia, que es sinónimo de la sabiduría. El gato ya es un símbolo más local. Los egipcios lo utilizaron mucho. El gato estaba consagrado a Isis como muchos otros animales. Isis, como con los dioses de las teogonías, por eso hay tanta confusión y es tan difícil penetrar en el corazón de las teogonías. Isis tiene más de un sentido. Isis está simbolizada en la luna y ustedes la van a ver a Isis en algunas figuras de pie sobre la luna, algunas veces amamantando a Horus, al niño, como más tarde van a ver sobre la media luna a la Virgen María amamantando al pequeño Cristo, al ser solar, al Salvador. Este es uno de los aspectos de Isis y representa, como en esoterismo representa de un modo muy especial la luna, el pasado del ser humano y su instinto y su generación en su parte animal, en lo que los estudios teosóficos denominamos el cuaternario inferior. Pero también Isis significa la primitiva sabiduría, es la luz del alma. En todo caso, Isis, en este sentido, representa algo que el ser humano tiene que conseguir. El gato ve en la oscuridad, y el hecho de ver en la oscuridad es un símbolo del hombre sabio a quien las tinieblas no lo pueden envolver. Ustedes observen qué ingenioso en este caso es el símbolo del gato. Pero no para ahí el símbolo del gato. El gato es el ojo del sol en la noche, porque el gato refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia. La luna alumbra porque el sol le presta la luz. Entonces la luna representa junto con el sol los dioses para que el ser humano se maneje a través de ellos, y ambos símbolos son los símbolos más representativos y ligados con el ser humano,
como un animal que piensa, que busca la sabiduría. Claro que hay otros planetas que son símbolos, como Mercurio o Venus, en todo caso, ligado a los principios superiores del hombre. Pero el Sol y la Luna son símbolos que atañen, repito, directamente con el ser humano. El gato ve de noche, es el ojo abierto en los cielos y representa a la luna, aquello que ve en la oscuridad, aquello que no puede tropezar porque ve en la oscuridad. Aquí está rozando la luna y el gato como un símbolo de la sabiduría. Cuando el sol en su carrera se oculta tras el horizonte, el sol va a alumbrar las regiones inferiores y la luna queda como sustituto del sol. Luna y sol son los atributos de las dos mentes en el hombre, de lo que llamamos la mente inferior concreta y la mente superior o abstracta. La una vive del reflejo de la otra, alumbra por el reflejo de la otra. Y la mente concreta no tiene verdadera luz, es decir, verdadera inteligencia, si esos principios superiores, el manas unido a la buddhi de los estudios teosóficos, no alumbran los procesos razonativos. Por eso se puede tener una buena cantidad de estructura concreta de inteligencia, de racionalidad, y no ser necesariamente inteligente, brillante ni espiritual. Es el sol el que se refleja en la luna y le presta su brillo. Es el sol donde está la luz y la luna recibe la luz prestada. Es el símbolo de la personalidad y de la individualidad de los estudios teosóficos. Esa gran división que hacemos en los estudios teosóficos con un cuaternario y una triada. La triada es de origen divino y espiritual. No es opaca, tiene luz propia. El cuaternario es opaco y carece de luz a menos que se le alumbre. Si el hombre, con la porción de inteligencia animal que tiene, no aspira y se conecta con su triada espiritual, él va a carecer de aquella luz verdadera y va a errar por la vida. Exactamente no va a saber por qué vive. Su vida no va a tener un derrotero y no va a haber una dirección fija, una meta precisa, bien alumbrada, hacia dónde ir. Esto nos explica por qué al alma humana la tiene que iluminar en la simbología cristiana la luz del alma, la luz del Cristo. Este lenguaje es exactamente lo mismo y estos símbolos son tomados de los egipcios. En todo caso, hay en la naturaleza del alma una parte que está hecha de materia, como decíamos la semana pasada, y no tiene luz propia, y otra parte que tiene luz propia. La psique, el alma humana, tiene esos dos extremos o esos dos polos, y se requiere la unificación, o mejor dicho, se refiere que aquella parte del alma que no tiene divinidad o luz propia se una por meditación, por pureza, por mismidad, por entrar en el propio ámbito interior, por todas las prácticas de ascetismo que han hecho todas las escuelas y todas las religiones para sus monjes, para sus iniciados, esa reunificación entre el principio opaco que va a recibir la luz del alma y ese principio que está alumbrando siempre y está esperando desde el principio poder alumbrar con su luz a la inteligencia animal, al hombre animal. Sin esa porción cada vez más amplia de la luz del alma, el hombre no se diferencia del animal, porque el cuaternario inferior es común, los principios inferiores son comunes al animal y al hombre, y verdaderamente el hombre solamente en esos principios, sin que funcione su inteligencia espiritual, es un animal. Algunas veces se ha acusado a los sistemas antiguos de utilizar animales, bestias, para simbolizar cosas sagradas, naturalezas sagradas, procesos sagrados.
Los occidentales olvidamos en todo caso que el judaísmo, la religión de la cual es herencia el cristianismo, y el mismo cristianismo utilizan animales. ¿Acaso no simbolizamos a Jesús como el Cordero y no simbolizamos al Espíritu Santo con la paloma? Cada uno de los evangelistas no tiene un animal a la cabeza y algunas ediciones de los evangelios están engalanadas con las figuras del toro, del león, etc. Esto es común y no nos debe sorprender que se utilicen animales que tienen cierta característica, algo que los distingue, y eso que los distingue justamente es lo que sirve a la inteligencia humana para que tenga un punto de apoyo. Cuando el Buda, sus discípulos lo llaman elefante, naturalmente que el Buda no se ofendía. Y la palabra de elefante o de león, con que se sustituye la palabra Buda en gran parte de los sutras, no ha resultado nunca ofensivo a nadie. Porque el león simboliza la fuerza. Cuando Buda hace ciertas afirmaciones fundamentales en cosmología o en antropología, cuando da ciertos mensajes fundamentales, Sariputra o cualquiera de los otros discípulos dicen: ¿qué rugido de león has lanzado? Y eso se considera un elogio, porque el rey de la selva ruge y atemoriza, pone pavor y respeto a todos los demás animales de la selva. Del mismo modo, el Buda con sus verdades se está alegorizando y simbolizando, nos llena de respeto a todos aquellos que estamos buscando la verdad acerca de nosotros mismos y del porqué de la vida. El elefante no solamente simboliza fuerza, sino inteligencia. Obviamente es el más inteligente de los animales y se ha empleado el elefante como sinónimo del desarrollo de las cualidades mentales, por ciertas características que todos sabemos que posee el elefante, que aúna inteligencia y fuerza. De modo, pues, que estos símbolos, simbolizar en animales es propio y común de todas las religiones. Solamente que algunas de ellas han hecho de su simbología, o han hecho su simbología casi exclusivamente en base a animales, lo que complica mucho el asunto, porque los animales representan ora una cosa, ora otra cosa, y aún la actitud de los mismos animales representan distintas cosas, ya estén de pie, ya estén acostados, y el lenguaje alegórico se hace harto más complicado a medida que las verdades que se tienen que transmitir a través de esos símbolos son más complicadas, más abstrusas, más profundas. Ustedes saben que los primeros cristianos se reunían en las catacumbas y se reconocían dibujando un pez. El símbolo más antiguo que se tiene de Cristo es el de un pez, otro animal. Y ese símbolo del pez, no solamente por motivos astrológicos está ligado a la figura de Cristo, sino que está ligado a los sistemas caldeos, al sistema judío, porque el Mesías esperado iba a ser un pez, pero un pez en todo caso no era el animal, sino aquel capaz de nadar en las aguas, aquel capaz de conducir el barco. De ahí que Tertuliano, uno de los primeros padres de la Iglesia, diga: ¡qué felicidad! Un pez tan grande, refiriéndose a Cristo, entre nosotros, pececillos pequeños. Creo que esto basta para explicar por qué. Cada uno de estos animales tenía un significado propio. Y cuando los vemos en papiros, cuando los vemos en estampas, cuando vemos una sucesión de animales, no pensemos qué torpes eran los antiguos, qué primitivos
y qué infantiles. Así como podemos poner una sucesión de símbolos químicos y el químico va a entender ese lenguaje y el profano no lo va a entender, así los antiguos velaron aquellas enseñanzas que consideraban o peligrosas o muy sagradas para el vulgo a través de todo este sistema de la simbología arcaica. Ahora, algunas palabras sobre Egipto. En lo que a mí respecta, creo que Egipto es el país cuya religión y cuya filosofía está más velada y menos al alcance del estudio general. Ya el país y su historia, a pesar de que hay una excelente cronología, es el país que lleva una cronología más perfecta a través de algunos milenios. A pesar de su cronología, el país ya ofrece dificultades en su aspecto histórico. En realidad, la historia de los pueblos, después de 1000 o 2000 años antes de la era cristiana, ya presentan un halo de oscuridad. ¿De dónde provienen tantos pueblos? Tantos pueblos que aparecen ya hace 3 o 4000 años antes de la era cristiana como pueblos organizados, como pueblos con una religión nacional, con una filosofía, con misterios. Hay mucha conjetura sobre el particular. Hay mucha discrepancia desde el siglo pasado entre los estudiosos. Porque nosotros leemos en el colegio secundario Oriente, Grecia y Roma y rápidamente se da una pincelada muy superficial acerca de la naturaleza, el origen de tantos pueblos, hasta arribar a Grecia y luego al advenimiento del cristianismo. Pero esa historia no está de acuerdo con lo que nos dicen muchos entendidos, auténticos entendidos. Y aún entre esos entendidos y estudiosos hay mucha, repito, conjetura y muchas discrepancias. Hay un Egipto mitológico. Algunos lo sitúan en el mar Caspio, otros lo sitúan en lo que hoy sería Afganistán, en la meseta del norte del Indo Kush, mientras que el Egipto histórico está a lo largo del Valle del Nilo. También el Egipto histórico presenta una serie de transformaciones, una serie de vicisitudes en su vida que son objeto de las investigaciones de los estudiosos. Esto hace que el sistema de simbología egipcia sea harto complicado y que la religión egipcia no pueda describirse de un solo tirón, ni tampoco nosotros tengamos hasta el momento presente elementos para reconstruirla totalmente. Por eso Blavatsky, en Isis sin velo, cuando trata del asunto, cita a uno de los más grandes, si no al más grande egiptólogo de ese tiempo, que era amigo de ella, el célebre Gastón Maspero. Gastón Maspero dice: cada vez que oigo hablar de la religión de Egipto, me siento impulsado a preguntar ¿a qué religión se refieren? Cuando oye hablar de la religión de Egipto, él pregunta ¿a qué religión se refieren? ¿Es la religión de la cuarta dinastía o la religión del período de los Ptolomeos? ¿Es la religión del populacho o es la religión de los sabios? ¿Es a aquella que se enseñaba en las escuelas de Heliópolis o a aquella otra que se hallaba en las mentes y en los conceptos de la clase sacerdotal de Tebas? Porque entre la primera tumba de Menfis, que lleva la inscripción de un rey de la tercera dinastía, y las últimas piedras grabadas en Esneh, bajo César Filipo el Árabe, hay un intervalo de 5000 años por lo menos. Máspero le da al Egipto
una antigüedad de 7.000 años, hoy tendría 7.000 años, 5.000 años hasta la era cristiana y los 2.000 años que corren de la era actual. Pero el barón de Bunsen y otros egiptólogos muy eminentes elevan esa cantidad de años de la historia de Egipto a 10, 12, 15 y 20.000 años. Claro que eso no figura en los manuales para estudios secundarios y aún universitarios. Hay que ir a la opinión de estos grandes estudiosos. Es decir, que en 5.000 años hubo transformaciones. Dejando a un lado, dice Máspero, la invasión de los pastores, la dominación etíope y la de los asirios, la conquista persa, la colonización de los griegos y las 1000 revoluciones de su vida política, el Egipto pasó durante estos 5.000 años por muchas vicisitudes morales e intelectuales. El capítulo 7 del Libro de los Muertos, que parece contener la exposición del sistema del mundo, según era comprendido en Heliópolis, durante la época de las primeras dinastías, solo nos es conocido por unas cuantas copias de la 11ª y 12ª dinastías. La opinión de Máspero es que el Libro de los Muertos, tal como lo tenemos ahora, se puede leer en español, es una especie de galimatías y hay que haber conocido una buena porción de lo que significan los elementos que entran en ese libro para sacar un provecho. En ese caso es un libro apasionante. El Libro de los Muertos es apasionante si por lo menos se tiene una o dos de las claves de interpretación. De otro modo es lo que denominamos vulgarmente un embrollo. Es una obra altamente alegórica, llena de símbolos muy oscuros y símbolos que se prestan a confusión porque un mismo símbolo representa una, dos, tres o más cosas. Esto ocurre con otras simbologías. Hay personajes que representan muchas cosas. En los estudios teosóficos utilizamos la palabra Manu y decimos que el legislador de la quinta raza raíz es un personaje a quien identificamos como el Manu que condujo a un pueblo elegido hasta determinado lugar y a partir de ahí él da un nuevo tipo humano, un nuevo tipo psicofísico. Pero la palabra Manu significa muchas cosas en el lenguaje esotérico. La palabra Manu significa ese legislador. Significa una pléyade de seres que fueron Manus cuando las razas no tenían forma. Significa un estado de pensamiento. Hay varias clases de Manus y finalmente el hombre es un Manu porque es un pensador, de la raíz man, de la raíz pensar. De modo que según cómo esté el contexto, la palabra Manu significará una u otra cosa. Lo mismo Isis, lo mismo Osiris y lo mismo tantos otros personajes y tantos otros símbolos que hacen complicada la comprensión del libro. Es decir, el Libro de los Muertos ya aparece o lo tenemos a través de algunas copias de una dinastía muy posterior a cuando el libro fue escrito. Máspero dice es posible que haya sufrido cambios a través de esos milenios. Cada uno de los versículos que lo componen era ya interpretado de 3 o 4 maneras distintas, tan diferentes que según esta o aquella escuela, el demiurgo se convertía en el fuego del sol o en el agua primordial. 15 siglos más tarde, el número de interpretaciones había aumentado considerablemente. La señora Blavatsky se entretiene en muchas de sus páginas a explicar por qué las interpretaciones sobre el Libro de los Muertos en la época de los Ptolomeos había sufrido cambios y había varias interpretaciones, porque ya en la decadencia egipcia se habían perdido las claves auténticas de interpretación para interpretarlo correctamente. De cualquier modo, el Libro de los Muertos
a pesar de sus dificultades, nos deja ciertas enseñanzas. Aparecen bastante claras para aquel que se toma el trabajo de leerlo. Una enseñanza clara es que el alma humana es inmortal. El alma humana es el hombre, no el cuerpo. El alma, el verdadero ser, el que ocupa cuerpos, es inmortal. Viene de la eternidad y va a la eternidad. Pero en ese camino de una a otra eternidad, el alma sufre transformaciones dentro de su eternidad y sujeta a la ley de transmigración, sujeta a la ley de evolución, tiene que conquistarse un lugar en el Amenti, un lugar en la región de los dioses. Encontramos las mismas enseñanzas esotéricas de la teosofía moderna y de todos los otros sistemas. El hombre gana con esfuerzo, con disciplina, con estudio, con pureza de vida, con autodominio, gana un estado de conciencia superior que a su vez se convierte en otro más superior. Está en el plan de la naturaleza que el esfuerzo rija al alma. En la naturaleza está que el alma tenga obstáculos para alcanzar su superioridad. Y en vencer esos obstáculos, el alma desarrolla la totalidad de sus potencias. En el libro de los muertos encontramos también que la serie de dioses, el politeísmo, se resumen en un centro común que combina, al cual van a parar todos los dioses, y eso se llama la etapa monoteísta de la religión egipcia. El monoteísmo enseñoreó en lo más antiguo del Egipto, como nos dicen los egiptólogos. El monoteísmo fue común a muchos pueblos. No es solamente una concepción del genio hebreo. Otros pueblos, quizás con más antigüedad, también tuvieron una concepción monoteísta. Pero como todo sistema auténtico de enseñanza, salta del monoteísmo al monismo. Y se dice que ese principio de luz que da nacimiento a las fuerzas creativas viene de la oscuridad absoluta. Esa oscuridad que encontramos al principio de todas las cosmogonías. Antes de la luz fue la oscuridad. En la oscuridad, en el caos, en el abismo, como veremos en el día de mañana, se incuba la luz. El rayo de luz sale de las tinieblas. Y es el rayo de luz, el logos creador, el verbo, el sonido creador, el que da forma a los mundos. Entonces aparece la diversidad de dioses, la diversidad de potencias creadoras que se resumen en el demiurgo o en el formador del mundo. Estas son enseñanzas de Egipto, las vimos en Platón, las encontramos en la India y son las enseñanzas de la tradición dorada esotérica. Las enseñanzas que estudiamos con mucho provecho hoy en los textos de teosofía. Otra enseñanza es que hay una ley y que el alma trabaja en un universo de leyes. Por eso el alma, después de cada una de sus transmigraciones, después de cada una de sus etapas de volver a la carne, de unirse al corazón solitario que está representando al manas, al quinto principio, al alma humana, el alma es juzgada en la vida post-mortem. El libro de los muertos, o ritual como se le llama también, es muy interesante sobre el particular. Es interesante ver esa enseñanza de que hemos estado hablando noche tras noche, la de que el alma está acompañada por debajo de ella de principios más densos, más materiales, y por encima de ella de principios más espirituales. Hablamos de la naturaleza septenaria del hombre. Las enseñanzas de Egipto y del libro de los muertos demuestran esto. Como esto no es un ciclo minucioso acerca de la enseñanza egipcia, no quiero citar aspectos de la obra de Blavatsky, donde ella cita a egiptólogos que hablan de que el hombre era un compuesto de 7 almas. Y se equipara entonces los 7 principios de la teosofía
con las 7 almas de los egipcios. Pero es bien claro que en los papiros del juicio al alma después de la muerte, cuando en la barca solar el alma pasa al otro lado, se va desprendiendo de cada uno de esos principios. Por eso los principios más densos no entran a la sala del juicio, entra el alma sola y los principios los vemos dibujados, retratados en la puerta, han quedado fuera. El alma los ha abandonado. El alma, pues, recibe premio y castigo. Y ese premio y castigo está simbolizado en el trigo, en algo que yo les voy a leer dentro de un momento. Hay mucho y extraordinario sobre Egipto en Isis sin velo. Y más adelante, mucho hermoso y extraordinario en la doctrina secreta sobre el Egipto. En el 5º volumen de la doctrina secreta, un capítulo está dedicado a Egipto, a su magia, a sus costumbres, a su religión. Y la señora Blavatsky comenta el célebre papiro Harris del Museo del Louvre, dando la interpretación esotérica de lo que dice ese papiro y de lo que representaba la magia egipcia. Respecto al trigo, leemos un fragmento pequeño de Blavatsky. El campo celestial de Aamro está circuido de una muralla de hierro y está sembrado de trigo, dice el libro de los muertos. Y los difuntos que han pasado la primera prueba y han abandonado los principios inferiores pasan a ese campo de trigo, al campo de Aamro. Algunos tallos de trigo tienen 3 codos de alto, otros tallos 5 codos y los más altos 7. Quienes alcanzan estos 2 últimos números entran en el estado de bienaventuranza. Los espíritus desencarnados, el difunto, así se le llama en el libro de los muertos, el difunto cuya cosecha tenía solo 3 codos de altura, iba a las regiones infernales. El trigo era entre los egipcios el símbolo de la ley de retribución o karma. Los codos hacían referencia a los principios de la naturaleza y del hombre. Esa enseñanza teosófica de todos los tiempos, que el alma, en su periodo post-mortem, cosecha aquello que sembró mientras vivía en su cuerpo físico. No hay una separación ni hay una nueva vida especial después del umbral de la muerte, cuando se abandona el cuerpo físico y se pasa a vivir en las regiones sutiles. Lo que el alma cosecha en las regiones sutiles está marcado por aquellas acciones que cometió en la tierra y cosecha el premio o el castigo de las acciones rectas o torcidas, del bien o del mal que ha hecho. El hombre es un septenario, nos dice la enseñanza esotérica. Y esos 7 principios que hicimos en el pizarrón en la clase anterior abarcan desde los principios psicosomáticos, aquellos aspectos más densos y animálicos, biológicos y vitales de la naturaleza, hasta los principios más puros y espirituales. Atma y Buddhi, tal como se estudian con estas 2 palabras en los libros de teosofía. La totalidad que es el hombre, el conjunto que es el hombre, está representado por esos 7 principios. De esos 7 principios, los 3 inferiores son principios de carácter físico vital, y son el cuerpo físico, su fantasma, su doble astral, su doble etéreo, y prana o la energía solar que anima a ese conjunto. Eso es lo que se llama la triada física en esoterismo. Esa triada física anima al hombre y es la expresión más densa y más material del hombre. 3 codos de trigo, la cosecha de trigo de 3 codos después de la muerte
es la cosecha del hombre que vivió para el cuerpo. ¿Cuánta gente hay que vive para la vida senciente? ¿Cuánta gente hay que vive hacia afuera, pura y exclusivamente para su vida senciente? La luz de la inteligencia no brilla en ellas. No hay intereses que no estén referidos. ¿A qué voy a comer dentro de 2 o 3 horas? ¿Y a qué goce sexual o sensorio de otro tipo tendré esta noche o mañana o la semana que viene? Es decir, la conciencia está atrapada. La conciencia del principio racional está atrapada por la naturaleza psicofísica, por la naturaleza vital y física. Es una etapa en la evolución y muchas gentes viven sus vidas sin levantar los ojos. Ustedes observen que lo propio de la bestia es que camina siempre mirando al suelo. Es el hombre el que puede mirar al cielo. El hombre puede mirar al suelo y al cielo. Y esto es un símbolo físico de que la totalidad de los principios del hombre le permiten vivir o como una bestia irracional o como un Dios, como un ser divino, como un ser que busca y puede desposarse con la sabiduría, con el conocimiento superior. De este modo, para el hombre que ha vivido una vida sensoria, hay un más allá en que en ese campo, que es el resultado, la reacción, el efecto de las acciones humanas, su parcela, la parcela que él ciega para el Señor de la eternidad. Ese trigo no es para él, ese trigo es para el Señor de la eternidad, nos dice el libro de los muertos. Ese trigo no es de más de 3 codos, no ha pasado la prueba, no se ha interesado por las cuestiones espirituales, es un alma infantil, inmadura y por tanto no puede pasar al campo de los dioses. Los que cosechan trigo de 5 codos son aquellos que a los 3 principios vitales y físicos de que estamos hablando han agregado otros 2 principios de la naturaleza humana. El principio que llamamos Kama Rupa o que Blavatsky llama Kama Rupa, el alma animal, y el principio mental, el principio de la inteligencia. Cuando un hombre ha usado su inteligencia para el bien, cuando ha utilizado su inteligencia para descubrir cosas, aún en un sentido sencillo y humano, ese hombre no está trabajando exclusivamente para la bestia que hay en él. Está trabajando para el alma inteligente, para el alma racional. Las acciones de este alma más evolucionada hace que él haya puesto en juego 5 de sus principios. Ya no es enteramente alguien que vive la vida senciente. Como alguien que trabaja con los 5 principios, puede tener muchos momentos de su vida puramente sencientes, pero su inteligencia ya le buscará a interrogarse acerca de ciertas cosas, a escuchar algo más inteligente, cada tanto a leer un libro que lo eleve y que lo instruya. 5 codos de trigo ciega el alma que trabaja con 5 principios sobre la tierra y en su campo de trigo su parcela será de 5 codos. Pero el que tiene trigo segando de 7 codos es aquel que ha reunido la totalidad de su naturaleza, que ha armonizado la totalidad de su naturaleza, que ha enganchado los 6 principios inferiores con el 7º o superior o el espíritu. Es el hombre realizado, el hombre que ya no regresa a la transmigración. En los papiros no encontramos que el hombre que cosecha trigo de 7 codos de altura regresa para la transmigración. Así pues encontramos en esta alegoría del libro de los muertos enseñanzas respecto a la evolución, al estado de la humanidad y aún porque al alma se le instruye en el más allá acerca de lo que debe hacer de acuerdo al estado de evolución en que se encuentra. Estas son enseñanzas que encontramos en el libro de los muertos. Quiero terminar con un par de símbolos más. El halcón. El alma es simbolizada casi siempre por un ave.
en casi todos los sistemas el alma es un ave. Pero como Manas, el alma es dupla, en algunos sistemas son dos aves gemelas. En el sistema de las Upanishadas de la India hay un célebre Upanishada que dice: en lo alto del árbol hay dos pájaros gemelos, es decir, de la misma naturaleza. Uno come el fruto de todas las cosas, el otro observa. El Manas superior y el Manas inferior. En la naturaleza del hombre hay un testigo, alguien que no se mete en los problemas de la vida. Y también alguien, que somos nosotros mismos, involucrados en todos los problemas, sufriendo todas las transformaciones de la materia y del mundo de la forma. Cuando la porción de conciencia, el ave que come del fruto del árbol, cuando el ave que come del fruto del árbol se reúne con su hermana gemela, tenemos nosotros el caso del alma unificada, el caso de la mente unificada. Entonces no hay lucha en el interior del ser humano, porque en el ser humano el ave que contempla los procesos quiere vivir en la paz de su verdadero ser. Y el ave gemela que quiere gozar del fruto mundano vive exteriormente y hacia afuera. Y por eso el hombre está en lucha consigo mismo. Hasta la unificación de ese principio quinto del Manas, de la mente, en una sola cosa, el hombre va a ser un ser en lucha, va a ser un ser que está extraño a sí mismo, venciéndose a sí mismo o derrotándose a sí mismo, según sea el caso. El halcón es el jeroglífico y emblema del alma. El sentido varía según sean las posiciones del ave. Así, cuando está echada como muerta, y en algunas pinturas en Dendera y en muchos papiros, encontramos al halcón en distintas posiciones, y todo eso es un lenguaje. Cuando está echada como muerta, representa la transición, el estado de larva, o sea, el paso del estado de una vida a otra. Cuando sus alas están desplegadas, significa que el difunto ha resucitado en el Amenti, el cielo superior de los egipcios, y se halla una vez más en consciente posesión de su alma. La crisálida se ha convertido en mariposa. Al final de cada vida terrestre y abandonados los principios del cuaternario, el alma se recupera a sí misma. Los budistas mahayanas dirán que el alma se hace universal porque recupera su gracia original, su estado puro de divinidad. Eso sucede por un momento en los periodos o intervalos entre cada encarnación, y antes que el alma vuelva a tomar el estado de larva en una gestación que la va a traer nuevamente a la tierra y va a aparecer como una nueva personalidad, como un nuevo ser humano, en esa constante de días y noches de que nos habla el libro de los muertos, en que el alma sigue a la noche después de la muerte y vuelve al mundo del día en la madrugada cuando vuelve a una nueva encarnación. Es el símbolo de la reencarnación en el sistema de los egipcios. Por último, algo sobre la cruz ansata. Ustedes conocen la cruz ansata. Esa es la cruz ansata. La tau es simplemente la cruz egipcia. Los egipcios también tenían la cruz que más adelante se apropió el cristianismo y que es una cruz muy antigua también. La cruz ansata era símbolo de la inmortalidad, pero la cruz tat, la tercera de estas cruces, era el símbolo del espíritu y la materia que se unen para formar el universo y todas las cosas. La cruz ansata fue el primer símbolo de la masonería egipcia, instituida por el conde de Cagliostro, y los masones seguramente deben haber olvidado la primitiva significación de sus símbolos más elevados cuando alguna de sus autoridades insisten aún en que la cruz ansata no es más que una combinación del yoni, órgano sexual femenino, y del
y del órgano sexual del falus masculino. Como uno de los atributos de Isis era el círculo mundano, como símbolo de la ley sobre el pecho de una momia era el de la inmortalidad, de una eternidad sin principio ni fin, la que desciende sobre el plano de la naturaleza material y lo rebasa. La línea horizontal femenina sobrepujando la línea vertical masculina, el fecundante principio masculino de la naturaleza o espíritu. Sin asa o sin círculo encima, la cruz ansata se convertía en tau, que por sí mismo era un símbolo andrógino de lo femenino y de lo masculino, y viene a ser puramente fálico o sexual solo cuando toma la forma. Hay muchas formas de cruz. La cruz ansata hace que el círculo en que la cruz primeramente está inscripta salga y se adoce a la cruz. El primer símbolo universal de todos los símbolos es el círculo sin límites de lo absoluto, cuyo punto central está en todas partes y su circunferencia en ninguna. En todo caso, el círculo representa la expresión de lo absoluto. Y cuando lo absoluto, o cuando del seno de lo absoluto aparece la aurora de una manifestación, esto aparece como un símbolo, como un punto en el centro del círculo, el punto focal de donde todo va a surgir. Cuando los principios duales de ese principio, de esa naturaleza unitiva, se manifiestan como dos líneas inscriptas en el círculo. Es la rueda, es un símbolo muy antiguo, el chakra de Vishnu. Y cuando lo absoluto desaparece en las tinieblas y en la sombra y queda lo femenino y lo masculino, tenemos la cruz. De manera que por una sucesión de símbolos explicamos cómo lo abstracto se hace concreto y cómo la ideación universal, que es una esencia, se convierte en forma, se convierte en fuerzas definidas y en generación, en la perpetuación de la vida tal como la encontramos en el mundo físico. El círculo que inscribía a la cruz en el sistema egipto desaparece y se coloca encima, símbolo de la eternidad sobre la manifestación o la materia y el espíritu. Por eso, en el sistema iniciático del Egipto, el iniciado, el neófito que se iniciaba, era acostado y crucificado encima de una cruz. Había una crucifixión antes de la crucifixión de Cristo. Pero cuando ese iniciado triunfaba de las pruebas iniciáticas, él salía de esa cruz sobre la que estaba acostado y entonces se le colocaba la cruz ansata sobre el pecho. La cruz, esté en las espaldas del individuo o esté sobre el pecho del individuo, es otro tanto del lenguaje alegórico, del lenguaje de los símbolos, y si no entendemos estas claves de interpretación, importantes aspectos de los sistemas iniciáticos se nos van a escapar. La cruz siempre fue un símbolo de vida. Como espíritu y materia, puramente fálico y sexual, es la generación, es la unión de lo masculino y lo femenino en el mundo físico. Como esencias, como polos energéticos en la manifestación espiritual, es aquello que va a permitir que todo surja, que la diversidad surja desde ese punto central que representa el punto en que los brazos de la cruz se encuentran. Cuando la cruz, regresando, se inscribe en un círculo, es que la cruz está en el más elevado estado espiritual. Los principios apenas se diferencian. Regresando más, borramos la cruz y dejamos otra vez el símbolo de lo infinito, el círculo sin límites del océano sin orillas de la manifestación universal. Así, la cosmología y la antropogonía de los antiguos utilizaron estos símbolos y otros
que ustedes pueden encontrar si se toman el trabajo de estudiar estos textos que estamos comentando. Muchas gracias por esta noche.